vamos a tener la Haftará de Vallekerash, que se acercó o se arrastró. Y la Haftará está en Ezequiel 37, del 15 al 37, 28. En la parte de aquí es súper importante entender esta parte de que Judá intercede por Benjamín, porque es como que un poco el hilo conductor que nos va a ir arrastrando durante toda la Haftará, porque se habla de una unión entre Yehudá y Efraín. Entonces, esta unión entre los dos es lo que Dios promete que va a hacer al final, y todos volverán a ser un solo pueblo. Entonces, comencemos con la traducción del hermano del hermano Eric. Y dice el 15, hubo y fue asunto del Señor hacia mí para decir. Y en la Reina Valera de 1960 dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo. Entonces vamos al 16. Y tú, Ben Adán, toma a pesar de ti un madero y escribe sobre él para Yehudá y para los hijos de Israel, sus amigos socios, toma un madero y escribe sobre él para Joseph, para lo de Efraín y toda la casa de Israel con sus amigos a sus socios. La palabra ahí es Jabel. Y el 16 en la Reina Valera de 1960 dice, hijo de hombre, tomó ahora un palo, escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Como vemos aquí, el contexto de Ezequiel, el contexto antes de Ezequiel 37 es el Valle de los Huesos Secos. Teniendo en cuenta que ese contexto es antes, entonces aquí dice que estos huesos, en Ezequiel 37, dice que estos huesos secos se van a resurgir y que después de esta, no sé si es que después, sino es una profecía también, que tanto Yehudá como Efraín se van a juntar en un solo palo, en una sola casa. Entonces de eso es todo lo que nos habla la Haftará. Y el 17, y a acercarlos el uno al otro para ti, de un único madero serán únicos en tu mano. El 17 dice, perdón, en la Reina Valera de 1960 dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. El 18 en la versión del hermano Eric dice, cuando digan a ti los hijos de tu pueblo por decir, ¿acaso no declararás a nosotros que son estos para ti? En la versión Reina Valera nos dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? El 19 dice, en la versión del hermano Eric, dice, comunica a ellos, así dijo Adonai el Señor. He aquí, yo tomando el madero de Joseph, que está en mano de Efraín y las tribus de Israel, sus amigos socios, y pondré en ellos junto al madero de Yehudá, y les daré un único madero y serán uno en mi mano. El 19 en la versión de Reina Valera dice, y diles, en la versión de Reina Valera dice el 19, diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. En el 20 dice, y estarán los maderos sobre los cuales escribas en tu mano a los ojos de ellos. Y en la versión de Reina Valera, los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. El 21. Comunica a ellos, así dijo Adonai el Señor. He aquí yo tomando los hijos de Israel de entre los goyim que fueron allí, y los recolectaré a ellos de alrededor y traeré a ellos hacia su Adamá. Y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y haré a ellos por Goyehad, en medio de la tierra, en las montañas de Israel, y un único rey será para todos ellos por rey. No serán otra vez dos Goyim, y no serán divididos en dos esta vez,
en dos otra vez a 2 reinos. En la versión de 1960 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. El 23 es la traducción del hermano Eric, y no se inhabilitarán otra vez con los Gilui de ellos, ni con las Kiskimin, perdón, no puedo leer mucho, de ellos, con ninguna de las rebeliones de ellos, y yo los salvaré a ellos de todas sus apostasías con las cuales pecaron, y yo haré apto a ellos, y serán para mí por pueblo, y yo seré a ellos por Elohim. En la traducción de la Reina Valera de 1960, en el 23 dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y dice el 24 en la traducción del hermano Eric, y el siervo de mí, David, o sea, de mi amado, de mi Dot, rey sobre ellos, y pastor único será para todos ellos. En mis mishpatim andarán, y en mis normas cuidarán y las harán. El 24 dice, en cambio, en la Reina Valera, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. En el 25 dice, en la versión del hermano Eric, dice, y habitarán sobre la tierra que di a mi siervo, a Jacob, la cual habitaron los padres de ustedes, y habitarán sobre ella, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, ad olam, y Dot, siervo de mí, nací a ellos, et olam. Ya vamos a entender todos estos términos. Ahorita solo lo estoy leyendo, ya a la parte de abajo los vamos a desenredar un poco más, porque hay un montón de términos que tenemos que ir desenredando, ¿no? Y en la Reina Valera, en el versículo 25 dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. En el 26, en la traducción del hermano Eric, dice, y cortaré para ellos una brit, shalom brit, olam, será con ellos, y los haré multiplicarse, y pondré mi dash en medio de ellos, leolam. En la traducción normal de la Reina Valera 1960 dice, y haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y acá dice, y estará el Mishkan en mí junto sobre ellos, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos serán para mí por pueblo. El 27, en la traducción de la Reina Valera, dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y yo seré a ellos por Dios, y que me serán por pueblo. Y por último, el 28, y conocerán los Goyim, que yo soy el Señor, santificador de Israel, al estar el Midash en mí, en medio de ellos, Leolam. El 28 en la Reina Valera dice, y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aquí hay algunos conceptos súper importantes de ir desenredando un poco, porque algunos conceptos ya los sabemos, y otros conceptos los vamos a ir entendiendo a partir de ahora. Entonces, primero el concepto de Javerín. ¿Qué es un Javer? Es primero aquel que es tu amigo, tu socio, tu conocido, la persona que está en completa comunión contigo. Entonces, aquí, en la primera parte, dice que los amigos de Yehudá y los amigos de Efraín, o sea, los Javer de Yehudá y los Javer de Efraín, serán una sola casa. Entonces, ¿sí entendemos a cabalidad lo que es el término Javerín, o hay alguna duda con este término? ¿Todo claro con el término Javer? Bueno, entonces vamos al siguiente término, es el término Ejat. Hija Ya este Vera. término,
Sí, Carmita. Te estaba diciendo, sí, Javera. Javera, ¿ya? O sea, en femenino, ¿no? Javer Mm, en masculino y Javerín en plural. ok. Entonces vamos a poner aquí Javer en singular. Singular. Y Javerín es en plural. El femenino sería Javera. Sí, Javera en singular, femenino. Javera. Javera, Y, ja- gracias. y Javerot en plural femenino. Ya, No nos te ya. falta que. Pero está bien. Sí, sí. Pero ya, tenemos en cuenta ese término, Sí. ¿no es cierto? Porque este término me resultó tan interesante, el término Javer, porque en la parasha te van a decir que los hermanos de José se van a volver Javer. O sea, te explica de cierta forma cómo todo lo que ocurrió antes hace que esas disoluciones que habían entre los hermanos de José y José, todas esas disputas que hubo y todo lo que los llevó a los hermanos a venderlo, a esclavizarlo hacia Egipto, todo eso se, dis- se evaporó, ya no existe más. Y entre ellos va a comenzar a ver lo que es un verdadero Javer, un verdadero amigo, un verdadero, o sea, se van a comenzar a comportar como una verdadera familia. Entonces, esto es lo interesante de este término Javer, que más allá de las diferencias que uno pueda tener, más allá de las cosas que uno no pueda estar de acuerdo o que no crea que son adecuadas, todos somos Javer, todos somos parte de un mismo equipo. A eso voy. Y aquí ya nos vamos a dar cuenta que alrededor de toda la parasha, porque también hice un pequeño análisis de la parasha, eh, ellos se vuelven uno y se vuelven Javer. Y exactamente, ¿qué entendemos por el término Ejad? O sea, ¿qué entendemos por la unicidad? ¿Qué significa Ejad? Además de uno, ¿no? Pero ¿qué realmente complementa? O sea, ¿cómo tú sabes que tú eres Ejad con otra persona? Que tienes la misma comunión, o sea, Ujú, el mismo ruach. ujú. Y eso te vuelve Javer, ¿verdad? Entonces, Ah, claro, sí, sí. tanto término Ejad como el término Javer están unidos en eso. Y es lo que aquí en la Haftarah te va a decir muy fuertemente que tú ya no eres solo, vas a tener un pueblo, un Am, ya no va a ser un pueblo Goy, un pueblo apartado, sino que va a ser un pueblo Am, ya no va a ser Goy, sino Am, y te vas a volver uno. Al volverse uno te vuelves Javer, y cuando te vuelves Javer, eres parte de algo más grande. Y esa parte más grande termina en Apocalipsis, cuando Jesucristo vuelva con todos nosotros y nosotros nos volvamos uno. Sí, sí nos estamos entendiendo, ¿no? Continuamos. Eh, todos son uno y, o sea, netamente es esta unión que quería hacer entre Ehat y Javer. Madera. Ok. Y aquí yo estoy tomando para a los hijos de Israel de entre los Goyim que fueron allí, o sea, significa a donde estuviera. Dios nos va a tomar en su momento, nos va a traer de donde quiera que estemos y nos va a poner en la Adama, o sea, nos va a dar un suelo fértil, que esto es importante. Y aquí está, haré de ellos por Goyehad, una única nación sin importar de dónde vengan, en medio de la tierra, el Eretz. ¿Qué entienden por la palabra Goy? Por el término Goy, ¿qué entendemos? Es un pueblo que
O sea, que tiene, no sé si estoy en lo correcto, que tiene como que se ha establecido, que tiene una constitución, que tiene como una identidad, Mm, ¿no? ¿O No, es al eso es contrario? Am. Eso es Ah, Am. ya. Ujú, es al revés. Lo que no es Am es Goy. Ujú. Entonces, ¿qué entendemos por Goy? Entendemos un pueblo del cual no sabemos el origen, no sabemos de dónde vienen. Generalmente un pueblo Goy va a ser un pueblo que no tenga Torah, un pueblo que no sea santificado. Aquí también va a hablar mucho de la parte de la santidad, de cómo Dios te santifica. Te dejas de ser Goy y te vuelves un pueblo Am. Y después te vuelves un pueblo Am Kadosh, que es lo importante. Porque tú puedes ser un Am, puedes tener un pueblo constituido, que tenga sus tradiciones, sus costumbres. De hecho, podemos decir que Egipto era un pueblo Am, pero ellos no eran un pueblo Am Kadosh. Nosotros nos vamos a convertir a futuro en un pueblo Am Kadosh. Pero aquí está diciendo que estos pueblos que perdieron su identidad, que tanto Efraín y Yehudá, que perdieron todo, que son actualmente un pueblo Goy, porque no entiende sus orígenes ni sabe que es pueblo, a futuro cuando Jesucristo venga, cuando nuestro Señor Yehoshua HaMashiach venga, nos volveremos a unir todos y estaremos bajo la constitución única de Dios, que es bajo la Torah, bajo sus mishpatim, sus hukim y todo lo que tenemos, que ahorita estamos estudiando, pero llegará el punto en donde podamos practicarlo al 100%. En este momento no se puede, pero a futuro sí lo vamos a poder. Pero sí tenemos claro el término Goy y el término Am, y el que es un pueblo Am Kadosh y que es un pueblo Am. Quiero que tengamos todo claro. El siguiente término, la Eretz y la Adamá. ¿Cuál es la diferencia primordial entre la Eretz y la Adamá? Pregunta de examen. Bueno, la Eretz es la tierra en total, ¿no es cierto? Y la Adama es la tierra que el Señor escogió, o sea, es la tierra eh, que Él la separó de la Eretz, es lo que entiendo. O si no, ayúdame, Gavita, porfa. La Eretz es la tierra general. Eretz se le puede considerar al suelo en el que estamos en este momento. Y la Adamá como tal es una tierra especial. Pero ¿cuál sería para nosotros, más allá de una tierra física, más allá de una tierra eh, aquí en este mundo? ¿Para qué nosotros sería una dama? ¿Qué exactamente sería para nosotros ya a futuro una dama? ¿Alguna idea? La Jerusalén celestial será nuestra Adama. Exactamente. Además, lo interesante de la dama es que en la mayoría de cosas que yo un poco leí, la consideran una tierra muy fértil. Pero me pareció interesante este término de tierra fértil. La tierra fértil es una tierra donde crece todo, o sea, donde tú puedes plantar y crece algo. Pero espiritualmente, ¿cómo sería esto una tierra fértil? O sea, veamos más allá del término agrícola, que es una tierra fértil. Una tierra fértil, una adamá, sería donde podamos, sin distinción, sin el velo que tenemos actualmente, que podamos estudiar a Yahushua HaMashiach completamente. O sea, esa es nuestra tierra fértil. El estudio de la Torah, el estudio de la palabra, el estudio de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, tanto de la Torah, del Tanakh y de todo. Esa es nuestra tierra fértil. Y al final, Dios mismo va a ser nuestra Dambá, quien nos va a dar todo lo que necesitamos, nos va a dar esa fertilidad, nos va a dar todo para que podamos vivir, porque Él es la fuente de vida eterna. Y nosotros, al final, podremos comer directamente de Él, o sea, podemos sembrar y cultivar dentro de Él. ¿Sí me logro entender o está un poco
¿O me estoy yendo por las ramas? Bueno, parece que sí entienden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuamos. Está claro. Ajá, sí, Anita. Ya. A ver, todos conocemos la palabra David, ¿no es cierto? Es un nombre de un rey muy famosísimo de Israel. Es un rey muy, muy famosísimo de Israel, pero tenemos que David significa Dot, el amado. ¿Qué entendemos o quién es el amado? Yehoshua HaMashiach. Él es nuestro amado. Él es nuestro amado y a futuro, ¿en qué se convertirá? A futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué de importante va a pasar? Que de ser nuestro amado pasará a ser Nuestro rey. Exactamente. ¿Y por qué esta conversión de un amado, de alguien que amamos, a alguien que es nuestro rey? Porque Jesucristo volverá. Este cuerpo humano ya no será más humano, no tendremos este cuerpo terrenal, nos volveremos seres diferentes, no sé exactamente qué seremos, pero seremos otra cosa, lo que debíamos ser desde un principio. Y cuando eso pase, en lugar de él ser solo ese amado, se convertirá en nuestro rey, en nuestro soberano. Entonces, él será nuestro único rey. Ya no tendremos otros dioses, no tendremos diferentes tradiciones, tendremos entre todos las mismas costumbres, mismas tradiciones, mismas todo. Haremos Mishpatim, haremos Sukkot, haremos todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, pero lo podremos hacer al 100%. Y todo eso que hagamos vamos a dar honra y gloria a Dios. O sea, lo vamos a honrar. Imagínense que estemos frente a la corte de un rey actualmente. Solo imaginarse eso ya uno tiembla, pero imagínate estar frente al Dios de dioses, al Señor de señores, y que tú lo puedas servir. Que todos los conceptos, conocimientos que hoy tienes, que todo lo que ha pasado hasta la actualidad, todo lo que hemos vivido, nos va a servir para servir al rey. Ok, en mi caso yo soy chef, yo ya no cocinaré porque no tendremos necesidad de cocinar ni de comer, pero todo lo que he aprendido me servirá para servirle a él. Cada cosa que nos pasa en este momento, cosas difíciles, cosas que no entendemos, cosas increíbles que nos pasan, que podemos dar honra y gloria a Dios por las maravillas que suceden, todo eso servirá para formar nuestro carácter y podremos estar frente a Él y servirle con esos frutos reales, esos frutos increíbles que Dios nos permite tener. Porque Él es el que hace todo, 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 todo. Él es el que permite que estés aquí en Ecuador, Él es el que te permitió nacer aquí, pero todo eso que tú estás ahorita haciendo, no es por ti, es por medio para darle la gloria a Él, ¿no? No es que uno coge y hace las cosas y ya, sino que Dios lo permite. Pero al final, el fruto más grande es que todo este conocimiento, todo lo que sabemos, todo lo que somos, vamos a ponerlo delante del Rey de Reyes y lo vamos a servir. No sé cómo será, no tengo la menor idea de cómo va a ser eso, pero estoy contenta y estoy tranquila de que sé que todo lo que pase, todo lo que me forme en este momento, servirá para darle honra y gloria a mi Dios al final. No, o sea, quiero transmitirles esperanza. Quiero transmitirles que a pesar de que estemos aquí, ahora que estamos finalizando este año calendario, nada de eso, o sea, todo esto va a importar porque nos va a formar para darle honra a nuestro rey al final. Bueno, y de aquí, ¿qué es un nazi? Un nazi.
con tilde. Ujú. Lo entendemos como siervo, ¿verdad? Aquí está. Es hablando, eternidad indefinida, y el amado siervo, yo como siervo, será nazi a ellos, Leolam. En su momento Jesucristo vino como siervo sufriente. Y en otro momento, Él regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero qué es un nazi? Nosotros deberíamos convertirnos en un nazi, en siervos. Bueno, continuamos porque todavía esto está un poco más largo de lo que creen. El Mishkan, ¿qué es el Mishkan? El Mishkan es el lugar santísimo, el lugar del templo. Antes, cuando existía el templo, se dividía en varias secciones y una de esas secciones era el Mishkan. Pero para nosotros, ¿qué es el Mishkan? Jesucristo mismo. No nos dilatemos mucho. Jesucristo mismo, Él va a venir y nos va a lograr, nos va a quitar todo lo que está mal, todas nuestras, ¿dónde está? Ay, sí, me he saltado la parte de acá. Todas nuestras inhabilidades, todas nuestras yitamu, todo aquello que no les sirve a Él. Bueno, ¿tenemos entendido toda esta parte? ¿O hay algún enredo o algo ahí? Bueno, parece que tenemos todo entendido, así que ahorita vamos a hacer una pequeña dinámica. Tengo aquí mi gotita. Con esta gotita, que es gotita de sangre, yo voy a leer las comparaciones una de las tantas comparaciones que encontré, pero yo no les voy a explicar cuál es la comparación, sino que cada uno de ustedes vamos a ir haciendo un poco interactivo y cada uno de ustedes va a tener que pensar un poquito, porque es el ejercicio que tuve que hacer yo para poder entender por qué habían estas comparaciones aquí. Entonces, cuando aparezca mi gotita, ustedes vamos a pensar en grupo y vamos a pensar por qué tiene que ver esta parte. O sea, yo les voy a leer una parte de la parasha y tendrá su reflejo en algún otro lugar. ¿Por qué hay esa unión? O sea, vamos a hacer ese pequeño ejercicio para que podamos participar, para que tengan más ideas y que podamos ver si efectivamente esta comparación lo es para mí. Entonces, ya tuve que revisar un montón y sí hubo una conexión importante. Pero vamos a ir viendo ya. Yo voy a leer. Voy a darles un tiempo. Mientras esto está aquí, ustedes pueden pensar. Cuando esta señorita gotita ya no esté en la pantalla, o sea, la pongo acá, comienzo a escuchar, les voy a escuchar por qué puede haber una correlación entre este versículo y este otro versículo. ¿Sí se entiende la dinámica que vamos a hacer? ¿Si estamos claros o un poco perdidos? Sí, está claro, Gavita. Listo. Entonces comenzamos. La primera comparación va con la parasha. Es de Génesis 44, 33. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor,
en lugar del muchacho y que el muchacho suba con sus hermanos. Aquí tuve que agregar un cuadrito más para la parte del Tanakh o del Antiguo Testamento, porque hay demasiadas referencias. Y tenemos que ir averiguando si efectivamente es una referencia o no. Bueno, en Éxodo 32, del 31 al 32, dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráame ahora de tu libro que has escrito. ¿Cuál es la conexión? Pueden pensar. Tienen aproximadamente 1 minuto para pensar. De hecho, les voy a poner el cronómetro. A ver. Tenemos 1 minuto para pensar dónde hay o por qué hay esta comparación o esta concordancia entre Génesis 44:33 y Éxodo del 32, del versículo 31 al 32. Listo, pasó 1 minuto, esto se va. ¿Dónde puede estar la unión entre estos dos? ¿Pensaron ya? O les pregunto directamente. Bueno, podríamos ver que así como Judá intervino para Benjamín, acá Moisés también está haciendo está hablando con el Señor y tratando de intervenir por el pueblo, ¿no? Sabemos que en el corazón del Señor no estaba tampoco destruir el pueblo, pero podríamos tener ahí una comparación. Exactamente. ¿Algo más? No solo que la Nati hable. Creo que hay algunos puntos bien importantes que se ve ahí, ¿no? Los dos hablan en súplica, tal vez dice te ruego y te ruego en los dos, ¿verdad? O sea, diciendo una súplica, que tu siervo como esclavo de mi Señor, ¿no? Y acá creo que la esclavitud fue el gran pecado, o sea, la esclavitud acá, el gran pecado, hablando de esclavitud en el mundo, que dice como esclavo de mi Señor. Sí, y pues que los dos, como dice Nati, ¿no? Se ponen en expiación o el uno por Benjamín y el otro por el pueblo. Entonces, creo que ello nada más. O sea, ahí vemos que interceden, ahí la intercesión, lo que hizo nuestro Señor por nosotros, intercedió ante el Padre para que nosotros tengamos la salvación. Eso es lo que yo veo. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿O con eso nos quedamos? Bueno, con eso nos quedamos entonces. Vamos a ver la siguiente comparación, que es la misma. Génesis 44:33, que les vuelvo a leer. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor, en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Y tenemos Primera de Samuel 19:4, que dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. De nuevo tenemos 1 minuto para pensarlo.
Está cronometrado, tranquilos. No nos vamos a ir más allá de 1 minuto. Listo, se fue. ¿Qué relación? Yo aquí en Sí. lugar de ver una semejanza veo una diferencia, Ujú. porque, ¿cómo es? Si bien es cierto, tenemos que pensar que el objetivo que tenía José al enfrentarles con su pecado a los hermanos era que ellos, al hablarles duro, era que ellos puedan reconocer el pecado, puedan reconocer la maldad que hicieron y así puedan ser restaurados. En cambio acá, si nosotros sabemos que Saúl lo que tenía no estaba bien en Odio. su corazón, entonces él quería destruir a David por su propio beneficio, no quería construir algo bueno ni quería restaurar a David, lo que quería él lo que tenía es temor de perder su reinado, aunque ya lo había perdido. Más bien Jonathan él hace una hermosa forma de tratar de hacer lo que hizo José en los hermanos, ¿no? Entonces Jonathan intenta hacer ver a Saúl que está cegado por el miedo, la ira, el enojo, todo eso, diciéndole que David no es lo que él cree en su mente. Eso podría yo decirte. Ujú, exactamente. ¿Algo más? O ahí nos quedamos. O les hago la pregunta directa. Efectivamente, es tal como dice Nati. Cuando estuve estudiando y leí esta parte de cuando Jonathan trata de hacer que su padre entre en razón acerca de David, está intercediendo de la misma forma que pues Yehudá está intercediendo por Benjamín. O sea, esa parte es la parte que los une. Y es cierto, pues Saúl no era, o sea, antes había sido, pero dejó de ser un referente para ser rey, ¿no es cierto? Como no tenemos nada más que acotar, vamos ahora con la Haftará. Hice una mezcla entre la Haftará y la Parashá, porque las dos están bastante entremezcladas. Entonces vamos ahorita con una parte de la Haftará. Voy a leer, ya saben, ¿no? Ezequiel 37, 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues después otro palo y escribe en él para José, para los de Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros. La primera comparación que vamos a tener es, aquí hay algunas comparaciones, pero la primera es en Números 17 al 2. Habla a los hijos de Israel, toma para ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. El contexto de esto es cuando la vara de Aarón rejuveneció, cuando la vara de Aarón floreció. Ese es el contexto para si es que no lo entienden. Tienen 1 minuto y ahora sí voy a hacer pregunta directa.
Carmita, ¿estás ahí? ¿Cuál es la conexión que hay entre Números 17:22 y Ezequiel 37:16? ¿Cuál es una de las conexiones que puede ver? Si no responde Carmita, alguien puede responder, ¿no? Gavita, este es un poco, no estamos familiarizados con el Tanaj, es verdad que se menciona, porque a veces tiene sus cosas buenas, pero realmente no revisamos esto del Tanaj, porque lo que más viene a mi mente y tengo en mí qué paralelismo, qué similitud puede existir entre la Parashá, la Haftará y el Evangelio. Más bien del Tanakh no, realmente yo hablo de mi parte, yo no estoy familiarizada mucho con eso. Yo no he revisado el Tanakh realmente para poderte decir con certeza, esto hay, esto pasa. No se trata de que me digan con certeza las cosas, sino que me vayan dando ideas de qué podría ser lo que está ahí. O sea, no es un examen, simplemente es ideas que lo den, o sea, que puedan. Yo hice eso al principio, me puse a hacer una lluvia de ideas de qué podría ser, porque hice un montón de, hay muchas referencias en la Biblia de estudio que tengo yo, que es esta de acá. Tengo una tremenda Biblia de estudio. Entonces me venían todas estas referencias al momento de hacer tanto la Parashá como la Haftará. Entonces al principio fue en mi cabeza, ¿cómo puedo hacer sinapsis con esto? Y eso es lo que quiero que haga. No tanto que nos pongamos mega estudiosos o algo tan difícil, sino la primera idea que se te venga. A mí la primera idea que se me vino cuando vi esto de Números 17:2 y con Y con el Ezequiel. Evangelio, ¿qué paralelismo ves? ¿Qué Con el encontraste? ¿Qué paralelismo con el Evangelio? En el de arriba y en el de abajo. O sea, aquí en la parte Ajá. de que Dios intercede por nosotros, en la parte que Jesús, por ejemplo, uno de los paralelismos que encontré o que yo vi así, se me vino de uno a la cabeza, fue la parte en la que Jesucristo dice, te ruego que no tomes los pecados, o sea, el pueblo le está crucificando, está en la crucifixión, y Dios le dice, o sea, Jesucristo está diciendo que no tomes en cuenta el pecado de ellos. Se me vino de uno, o sea, esa imagen. Solo quiero que se les venga imágenes en la primera, ¿ya? Y en la segunda. ¿Y la Haftará qué similitud tendría con la Parashá, la Haftará y el Evangelio? A ver. Y en la Haftará, una similitud de la Haftará. Correcto. A ver, por ejemplo, en la parte en la que o sea, en la parte justamente en la parasha donde ellos ya están regresando, o sea, coge todos sus enseres, todo. Entonces, ellos ya están saliendo, están yendo hacia donde está José, ¿no? Entonces, es la similitud de acá, que dice, hombre, toma ahora un palo y escribe en él. O sea, esa escritura es como que vayamos hacia él, vayamos hacia Yehoshua HaMashiach, vayamos hacia José. O sea, esa es la similitud que yo le encontré de primera. O sea, no lo pensé mucho, simplemente es ese. Y con el Evangelio, en la parte en la que, déjame acordarme, perdón. Está por acá. Te puedo interrumpir un ratito, Gavita, disculpa. Gracias por lo que, por el ejercicio que nos has hecho. Por hacernos interactuar, sí. Sí, muchas gracias. Nada más que creo que es una buena oportunidad para precisamente ejercitarnos en esto de encontrar los paralelismos, que es lo que le preocupa a Evita. Y creo que es muy bueno. Es buena digamos, hablando así metodológicamente en la tabla. De Aarón rejuvenece. Y es como Dios escogiendo
escogiendo a Aarón como el sumo sacerdote. Entonces, aquí tenemos clave para el paralelismo. Perdón, es acá, es en números 12, en números 17:2, perdón. Entonces, ¿cuál es el paralelismo que yo veo entre Ezequiel y números en la parte de acá? Es que dice que va a tomar un palo y en este palo va a anotar los nombres de Efraín y los nombres de José, de Efraín, de Judá y de Manasés, me parece que es, ¿no es cierto? De Efraín, José, y Judá e Israel. Y los va a juntar en uno solo, o sea, los va a escoger. Entonces, el paralelismo para mí es, o lo que yo veía, es el paralelismo entre que a todos pusieron sus nombres, todos ponen sus nombres. Cuando va a rejuvenecer la vara de Aarón, todos ponen sus nombres. Hay 12 varas que van a ir al santuario y en esas 12 varas van a haber 12 nombres. Pero Dios escogió una sola vara y floreció. Pero aquí en la Haftarah dice que va a haber solamente 2 palos y esos 2 palos van a estar los representantes de todas estas 12 tribus. O sea, todos van a ser solo uno. Y Dios va a escoger a ese uno. Ese es el paralelismo que yo lo estuve viendo. También es lo mismo en Segunda de Crónicas 11:16, que dice que tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, de las que habían puesto su corazón en buscar al Señor, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus padres. Entonces, aquí, todos aquellos que tienen corazón para seguir a Dios, o sea, todos aquellos que han demostrado mediante su corazón, que es el corazón, también las acciones que uno realiza, ha demostrado que es para Dios. Entonces Dios no va a dejar a nadie afuera. Va a coger tú para mí, 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 y nos va a juntar en uno solo. Nos va a juntar, nos va a volver un hub y no nos va a dejar atrás. O sea, Dios no se va a decir, tú que creíste en mí, no vengas conmigo, no, sino que Dios coge aún al más pequeño de ellos y los va juntando. Todos aquellos que tengan el corazón para buscar a Dios, pues al final estarán con Él, los que realmente le busquen de corazón. Lo mismo está aquí con Segunda de Crónicas 15:9, que dice que después se reunió todo Judá y Benjamín, con ellos de los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel habían pasado a él, viendo que el Señor estaba con él. Aquí el contexto es la coronación de un rey, no recuerdo de quién, Jeroboam o Roboam, uno de ellos, pero la parte importante aquí es que Dios reúne a todos. Y todos aquellos que Dios reúne, que Dios escoge, pues van a estar en presencia de Dios, ¿no? Y aquí tuve que parar un poco y pensar por qué habría una conexión entre Segunda de Crónicas 10:19, que te menciona que Jeroboam o Roboam, no me acuerdo qué rey, hizo apartar absolutamente toda la casa de Israel. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El contexto es que están siendo separados en las dos casas de Israel y, o sea, fue aquí un poco a la inversa. O sea, aquí el paralelismo que hay, aquí dice que todos van a ser unificados, o sea, van a ser en uno, pero para volver a ser uno, o sea, más bien esto, teniendo la figura más clara. Aquí está una cosa, aquí está otra cosa. Estos dos, antes eran uno, se rompieron, ¿no es cierto? Se fue Israel por un lado y se fue las otras cosas por otro lado, se volvieron dos. Entonces Dios va a hacer que estos dos que están de aquí y acá se vuelvan uno solo. Entonces,
a pesar de que Israel se apartó, va a volver y van a ser uno solo, como debió ser desde siempre. Entonces, eso era lo que yo veía acá. Cuando yo leí esta referencia, dije, a ver, ¿cómo? ¿Cómo es que Israel se aparta, y aquí me está diciendo que les vuelve a unir, que les va a unir, que va a coger los dos palos de Judá y de José y los va a unir? Entonces dije, claro, necesita ser que antes se apartaran para volverlos a unir, porque no tiene sentido si uno es uno, ¿por qué los vas, o sea, si aquí hay solo uno, ¿por qué vas a coger y vas a unir si esto ya solo es uno? Pero sí, ¿qué tuvo que pasar? O sea, tuvieron que haberse apartado para volverlos a unir. Eso era lo que yo vi en la parte de segunda de Crónicas 10:19. ¿Hasta ahí vamos bien? Súper, Gavita, sí, gracias. Bueno, ver. En la parte de Ezequiel 37:19 dice, diles, así ha dicho el Señor, el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y les daré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y aquí estamos con en el Nuevo Testamento, en Efesios 2:13, capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, el paralelismo de que todos vamos a volver a Jesucristo. Eso prácticamente. Y aquí, en Génesis 45:3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Aquí había dos paralelismos interesantes. En Hechos 7:13, y dice, en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. O sea, José se manifestó a sus hermanos, se manifiesta y se vuelven un solo linaje. Es chistoso, es muy impresionante la palabra linaje, porque linaje es una palabra que compete a aquellos que son uno solo. O sea, tú no puedes ser, por ejemplo, mi familia es un linaje. ¿Por qué? Porque todos partimos de una misma matriz. Entonces, al partir de una misma matriz, somos un linaje, somos una familia. Entonces, ahí viene con la parte de Jaber, con la parte de Had, que les comentaba al principio, es justamente esto que menciona aquí en Hechos. Y bueno, en Levítico 26:17, dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecieran se enseñarán de vosotros y huirá sin que haya quien nos persiga. Entonces yo me puse ahí, es un poco raro la unión que tienen el Levítico 26 con Génesis 45. Entonces, ¿por qué? O sea, me puse a pensar, ¿por qué habría aquí? ¿Qué cosa hay? Entonces, aquí la cosa es que José se presenta a sus hermanos y va a Faraón. Faraón al final se vuelve enemigo de José. O sea, con el pasar del tiempo, Faraón y todo lo que es Egipto y todo lo que es el mundo se vuelve nuestro enemigo, ¿no es cierto? Porque si no, nada, pongo bien las ideas. Vosotros seréis enemigos entre vuestros enemigos, para que sufriremos nuestra enemiga y huiréis sin que haya quien nos persiga. Creo que aquí está mal, creo que puse mal esta referencia y se lo era con Hechos. Bueno, ignoremos ese versículo, que creo que esto no va al caso realmente. Tal vez es otra la referencia, o tal vez se me pasó por alto. Bueno, Génesis 45:8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, quien me ha puesto por padre de Faraón,
por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y en primera de Samuel 2:7, cuando Ana hace un cántico, dice el contexto es el cántico de Ana, el versículo 7 dice, el Señor empobrece y Él enriquece, Él abate y Él enaltece. Aquí pues sabemos que exactamente que Faraón pues le puso por señor le enalteció a José. Entonces José le dice a sus hermanos que le digan a su padre que eso pasó. Entonces, por ahí está la unión. Y bueno, con la Haftará, volviendo a la Haftará, tenemos en Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y en mis estatutos, guardarán y lo pondrán por obra. Y en Lucas 1:32, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí está hablando de Jesucristo, prácticamente. O sea, mi siervo el amado será rey sobre ellos, o sea, Jesucristo, quien habla en Lucas 30, en Lucas 1:32, pues, se le va a dar el trono, va a volver como rey. Ese es el paralelismo que hay. Y en Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, aquí dice que Dios va a gobernar sobre el trono de David, y es el paralelismo que hay entre estos tres, que Dios va a gobernar sobre todos nosotros, que es lo que está hablando la Haftará. De ahí volvemos a la parashá en Génesis 45:13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, daos prisa y traed a mi padre acá. En Hechos 7:14 dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. O sea, aquí les el paralelismo en que les pide que vengan, y ellos efectivamente después vienen. Es el paralelismo que hay. Ok. Y el último paralelismo que vamos a tener, perdón, o sea, de aquí ya no es tan necesario. Ya vamos terminando. Entonces, en Génesis 45:14, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Entonces, en Lucas 15-20, en Lucas capítulo 15, versículo 20, dice, levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la parábola del hijo pródigo, que cuando regresa, el padre fue movido a misericordia, y pasa esto. Y aquí vamos a la parte de acá, de la última parte de Ezequiel 37-28, que es la última parte, y dice, y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, aquí era lo interesante, porque hay una referencia directa en Apocalipsis 31:3, que dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, aquí es la parte de la santificación, que Jesucristo viene a santificarnos a todos nosotros, y pues todos seremos parte de un mismo pueblo y podremos morar junto con Él. Y bueno, algo parecido está aquí en Éxodo 31 al 13, que es, tú hablarás
a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y está lo mismo en Levítico 20 al 8, capítulo 20 y versículo 8, que dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo el Señor que os santifico. La parte de que es la santificación del pueblo. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Vale, gracias, Gavita. Mm. Perdón. Gracias, Gavita. Muchas gracias. Y Dios te bendiga. Carmita. Bueno, Gavita, o sea, sí creo que vale, ¿cómo decir? O sea, está bien como hiciste un esfuerzo tan grande en tratar de encontrar a lo largo de todo la Tanakh muchos versículos, ¿no? Pero la verdad nos desenfoca de centrarnos solamente entre la Haftarah y la Torah, eso hay que tener cuidado. Ya, porque pues hay que notarle ahorita, puedes poner tal vez tu cuadrito cuando hiciste la referencia a Lucas del hijo pródigo y, y Jacob llegando a abrazar a su hijo. Por ejemplo, ahí habría que hacer una plena, ahí está. Dice, por favor, no veo el versículo de un poquito a la izquierda. Bueno, dice, se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, no mentira, perdón. Haré el 13, ¿no? Gracias, Génesis 45:13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá. No, yo lo estoy leyendo mal. Perdón, en Lucas dije, ¿no? Lucas 1:32. El de abajo. ¿Dónde está del hijo pródigo? Es del de abajo. El Génesis, el cuadro de abajo, Carmita. Ay, entonces sí está bien. Ahí está, el cuadro que está pintando Gavita, Carmita. Correcto. Gracias, mijita. Entonces, levantándose vino a su padre. ¿Quién vino? Vino el hijo, un hijo que pues en su momento deshonró al padre. Y cuando estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia y se echó sobre el cuello y lo besó, ¿no? Entonces, el padre pues lo recoge porque pues su hijo arrepentido viene a él. Y esta es verdad que en ambos lados vemos esto de que se echó sobre su cuello y lloró, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, Benjamín no había pecado contra José como tal. Entonces no es una, pero también para que hagamos la concordancia, si acaso hilamos un poco más fino, pues Benjamín siendo parte del resto de hermanos que se quedó en casa con su padre, digamos así, cuando hablamos de un cuerpo, si el uno peca, finalmente todos participamos del pecado, ¿no? Y si uno se arrepiente, todos nos gozamos de esa gracia. Entonces, quizás viéndole de ese lado podríamos pues, encontrarle algo de paralelismo ahí, ¿no? En que Benjamín, siendo parte de los hermanos que vendieron a José y se despojaron de él, pues ahora José, cual el padre que perdona al hijo de Lucas, pues abraza a Benjamín, ¿no? Aunque en realidad, en esencia, son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Entonces, sí, es como que tal vez no necesitemos poner tantos versículos, algo más sencillo, pero que sea más concreto y que enlace la Haftarah con la parashá. Eso sería bueno tener en cuenta. Gracias, Gavita. Gavita, perdón si te puse en apuros, destacando desde luego lo vasto que has puesto y la información grande que has puesto. Perdón si te puse en apuros, realmente No me me has puesto en desenfoqué. apuros, Eri. Perdón. No te preocupes, Eri, no. Qué No me bueno, has no me gracias. has puesto en apuros, más bien es bueno saber. No te preocupes, Gracias. no Perdón, siento gracias. rencor, no estoy mal, tranquila. Más bien, gracias, no te A preocupes ti. por eso. Gracias a las dos. No le quites, Gavita, porfa.
Podemos subirle un ratito si es que no hay alguna otra pregunta antes. Y gracias, Gavita, por todo el esfuerzo que, como se ha reconocido, has hecho. Creo que es muy bueno. Am, y digamos, es algo que también vale la pena decirlo, ¿no? Todos estamos aquí aprendiendo, nadie es que de pronto ya sabe como tal algunas cosas. Lo que de pronto a algunos Dios nos ha concedido es un poco más de tiempo, digamos, un poco más de recorrido, pero en general todos seguimos aprendiendo. Sí, Gavita, ¿puedes subirle porfa el texto de la Haftarah? Al texto, al cuadrito de las traducciones. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, previo, Anita. Bueno, yo solo quisiera compartir algo que me ha gustado mucho de, de esta porción que nos ha correspondido estudiar. Es lo que ha hecho, lo que acaba de ser notorio el Señor es que su gracia es multiforme, ¿no? Para con todos nosotros, porque así mismo somos, como decía Gavita, pues somos variados. Y desde lo que nos ha permitido el Señor, como dice unos, como dice Josécito, hemos tenido tiempo, otros no, o el tiempo este tiempo creo que el Señor nos está haciendo que aprovechemos esta gracia de ser diversos y de ver su gracia derramada de esa manera. Y como dice, pues, o sea, al final, en esta diversidad, pues nos ha hecho sus hijos, ¿no? Y en la, en la Haftarah, en la Haftarah de Ezequiel, dice en el capítulo 37, el verso 26 dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces yo veo toda esta diversidad y que él mismo hizo que estén, como decir, estos dos palos. Él mismo habló de 12 tribus, él mismo está viendo esta diversidad, él mismo ya está adopta, bueno, vamos a ver en la siguiente porción lo que adopta a Efraín y a Manasés, ¿no? Pero es con toda esta variedad y esta multiforme gracia de Dios, pues al final ha hecho un pacto, ¿no? Y más adelante en lo que leía hizo uno solo. Entonces en esta diversidad, a pesar de esto, somos uno. Y ese uno es parte de un todo y ese con el Señor, ¿no? Y con este had, este palito junto, y que de los cuales nosotros somos una partecita, pues ha hecho pacto de paz. Un pacto perpetuo será para con todos nosotros y nos establecerá y nos multiplicará y pondrá su santuario entre nosotros para siempre. Eso nada más. Gracias. Amén. Muy bien, Anita. Así mismo es. Y eso, precisamente de eso, y creo que Dios mismo permitió todo para hablar de este tema, de una cosa que a veces no se suele tampoco hablar mucho, y es precisamente de lo que, bueno, ahora en el mundo se habla de la diversidad y de la representatividad que debe haber y todas las cuestiones, pero lo hacen de una forma extraña, por así decirlo. Y la forma extraña que la hace el mundo es precisamente rara, porque lo único que logran es que haya gente, o sea, que la gente participe, ¿no? Pero no hay realmente algo más sólido en el fondo. Y aquí hay algo que fíjense ustedes, de esta porción y de la, como bien nos decía Gavita, lo que antecede a este pasaje de estos dos palos en la mano de Ezequiel es el Valle de los Huesos Secos, ¿no es cierto? Y todo esto, no sé si ustedes recuerdan, es uno de los primeros o es de las primeras cosas que a uno le enseñan o uno aprende cuando comienza a entender que la Torah no está abolida y todo lo demás. Porque a partir de esto precisamente se habla y da pie para hablar mucho de las famosas dos casas, por ejemplo. Y de hecho, muchos de los mensajes que se han tejido en torno a esta Haftarah giran respecto de las famosas dos casas. Pero más bien vemos aquí y estamos viendo, y esto también me confirma que no estaba loco, que cómo debemos de entender de una manera más profunda, digamos, este tema de las famosas dos casas, ¿vale?
Porque si bien vemos aquí que hay dos hermanos en Génesis, el José y el Judá, que son los que protagonizan el inicio de la parashá, ¿no es cierto? Y después aquí también aparecen Judá y José a través de Efraín, ¿no es cierto? En los dos, escritos en los dos palos. Pero resulta que más allá de esto, que normalmente, como les comentaba, suele interpretarse a partir de una cuestión nada más como tribal, por así decirlo, en el sentido de que son grupos de gente, o sea, los judíos y los demás, las 10 tribus. Y de ahí se parte el tema de las dos casas y demás. Resulta que, más bien, como les decía, entendiendo un poco más profundamente, esto lo podemos ver como el concepto, o aquí se aprende el concepto de incompletitud o completitud del pueblo. ¿Vale? Entonces, voy a dejar un ratito de compartir, Gavita. Ya, después te vuelvo a pedir, porfa, y les comparto la pantalla para poder hacer algunos apuntes. Entonces, ¿qué se aprende aquí? Completitud del pueblo. Ahí vaya. Completitud del pueblo. ¿Vale? Eso. Ahora, ¿qué es el concepto de completitud del pueblo? O lo que, como decía Gavita y nos decía mucho énfasis, la unidad o el ser uno, ser uno, ser uno, ser uno, ¿no? ¿Qué es esto de ser uno el pueblo? ¿Qué es esto? Pues bueno, resulta que una cosa o tener uno de algo, una unidad, en este mundo es algo muy complejo. Es algo que, si vamos a últimos términos, en este mundo nada es uno. No sé si si nos hemos visto, nos hemos puesto a pensar. Es como, por ejemplo, un hospital, ¿vale? Nosotros nos cabe en la cabeza la idea de un hospital, pero si vamos en el fondo, ¿qué es un hospital sino la composición de todas sus partes? Entre la infraestructura, que a su vez está compuesta por columnas, bloques, concreto, vidrios, separadores, bisagras, tuercas, tornillos, pernos, etcétera, 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 además de todo el conjunto de gente que le integran, ¿no? Médicos, analistas, gente de talento humano, guardias, pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el concepto de unidad no es el concepto, no está asociado al concepto de, por así decirlo, de soledad, sino al concepto, como muy bien lo decía Gavita, de acoplamiento, de acoplamiento. Entonces, fíjense ustedes, la completitud del pueblo está muy ligada a la idea de acoplamiento, ¿sí? ¿Ya? O de acoplarse, que es lo mismo que asociarse, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué por qué estos dos conceptos? Porque fíjense ustedes, el palo, que por lo general se suele representar de esta manera, no voy a tomar dos esferitos nada más como para hacerlo un poco más gráfico, los dos famosos palos. Si ustedes cogen dos palos, dos esferos, dos cosas en general que semejen un palo, esto por nada del mundo se acopla, ¿o sí? O simplemente, a menos que sea algo imantado como para que se acoplen, pero no hay acoplamiento natural entre dos palos. Sí, no sé si nos damos cuenta, porque tienen naturalezas o tienen funciones que no son compatibles entre sí. No hay algo que les permita acoplarse, ¿no es cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, un rompecabezas, las piezas del rompecabezas están hechas ¿para qué? Para acoplarse precisamente, para asociarse de tal manera que donde uno tiene un hueco, el otro tiene un sobrante. De tal manera que cuando se unen, forman algo más simpático. Y el conjunto de todo eso, pues puede formar una imagen, etcétera, una obra de arte incluso. Y de eso trata el concepto de uno, precisamente. Entonces, para no pensar que ser uno es sinónimo de, para no pensar que ser uno, la idea de uno está asociada a la imagen de, o la idea de soledad, ¿no? No, la idea de uno o de unidad es precisamente la idea de acoplamiento, de asociación o incluso de armonía de varias cosas que funcionan al unísono, ¿sí? Que funcionan como uno. Ahora, ¿por qué? Porque, más bien dicho, ahora, visto de otro lado, resulta que José, ¿no es cierto? Que en hebreo se dice Joseph, ¿no es cierto? Y Judá, que en hebreo se dice Yehudá, ¿no es cierto? Tienen dos naturalezas diferentes. Tienen dos, por decir naturalezas, tienen dos funciones diferentes. Pero aquí es lo que les comentaba hace un ratito. Normalmente se suele decir los judíos y los gentiles,
¿no es cierto? Y los gentiles convertidos, muchos ya van al tema de los judíos, el judaísmo y el cristianismo. Pero resulta que no tanto, porque en realidad siempre hubo, aun cuando estaban, fíjense, y esto es la belleza de la parasha, aun cuando estaban vivos los dos, hubo estos dos grupos, los encabezados por Judá y los encabezados por José. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué verdaderamente, o qué, no verdaderamente, pero qué más en el fondo hay cuando se habla de esta bipartición entre José y Judá, ¿sí? ¿Qué más hay? Entonces, fíjense ustedes, y aquí hay una cosa que nos dábamos cuenta, que me pude dar cuenta que también se repite en la Haftará. Entonces dice, fíjense, aquí hay una cosa que a cada uno se le representa como un palo, y estos dos, como les decía, no tienen una naturaleza que les permita acoplarse, no tienen una bisagra, no tienen, no sé, alguna cosa que, un acople, no hay acople. Entonces, aquí, ¿por qué? Entonces fíjense, si ustedes recuerdan, José, ¿qué significaba? ¿Alguien se acuerda qué significaba José? Él añadirá. ¿Quién él? Bueno, no, yo ¿Ah? sé, pero Sí, bueno, Dios añadirá, le podemos sí. poner. Básicamente es ya añadirá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa Yehudá? ¿Alguien se acuerda? ¿O nos acordamos? Igual, similar, ¿no? Significa confesaré allá. Algunos ponen agradeceré, alabaré, pero en el general es confesaré allá. Fíjense ustedes. Entonces, aquí hay una cosa que está en común, ¿ya? ¿Qué está en común aquí? Está en común la presencia de esta particulita, y ya, ¿no es cierto? El nombre de Dios. Ahora bien, vamos a ver una cosa. El asunto es que aquí ya vemos qué es lo que les permite acoplarse a estos dos, ¿sí? Lo que les permite acoplarse precisamente es ya, es el Señor. Por eso es que en la Haftará dice, y estos dos palos en mi mano serán ¿cuántos? Serán uno. Es decir, ¿cuál es el acople? ¿Qué es lo que permite que la gente se asocie, bíblicamente hablando? ¿Ya? ¿Qué es lo que permite, qué es la pega, digamos así, que mantiene el acople, la pega, la articulación, ¿no? Que hace que la gente, que su pueblo, se haga uno. Ya, Pues Dios. él, ya. ¿Vale? Fíjense entonces. Por eso es que incluso hasta en el nombre de Yaakov está el nombre de Ya, de Jacob, ¿no? Yaakov. El Señor hollará, el Señor pisará, ¿ya? Ok, ahora fíjense ustedes, esto es lo que dice ahí, por un lado. Ahora, por otro, si también lo estuve pensando, resulta que estas son dos características que debe tener el pueblo en conjunto, ¿ya? Entonces, si lo pensamos de otra manera, esto de añadir y de confesar son dos características que hacen uno al pueblo, el añadir y el confesar allá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el pueblo solamente se concentra en confesar allá? ¿Vale? ¿O qué pasa cuando el pueblo solo se concentra en que Dios le añada? Especialmente gente, ¿no? Fíjense, no funciona lo uno sin lo otro, ¿sí? Cuando la gente, el pueblo de Dios se concentra solamente en añadir, ¿no es cierto? O solamente en confesar, en alabar, en agradecer al Señor, no funciona la cosa. No funciona. Porque también ahí es lo que aprendíamos hoy, que somos un cuerpo y el cuerpo separado no funciona. Es como, no sé, es como intentar, no sé si ustedes han visto esta película del Herbie, del Pichirilo que al final de la carrera se parte. No sé, o sea, solo ese carro cuando se parte sigue funcionando y después se vuelve a unir, no mágicamente. Solo ese carro pasa, o sea, solo ese funciona partido. Ahora, partan ustedes un carro en la vida real y van a ver que eso no funciona. ¿Ya? Ahora es lo mismo con el pueblo del Señor. Hay unos que tienen esta vocación, por así decirlo, esta tendencia dada por el Señor mismo a procurar añadir, que básicamente está relacionado con el hacer, con las obras, con la cuestión práctica, con la cuestión ya de carpintería, por así decirlo, en el sentido de ya quien pone manos a las obras, a la obra.
Y hay otros que tienen la vocación, por así decirlo, la inclinación al tema más teórico, que es lo que, por ejemplo, se ve en los apóstoles, ¿se acuerdan ustedes? Y por eso es que no funciona, en cambio, cuando una sola persona quiere hacer las dos cosas a la vez, que es lo que hacían los apóstoles, ¿se acuerdan por qué tienen que escogerlo un Esteban? ¿Se acuerdan? Porque dicen, no es bueno que nosotros estemos aquí orando, enseñando, confesando al Señor y añadiendo, y atendiendo a las mesas. Porque es que para eso hay gente, hay dos, ¿vale? Entonces, fíjense, va de los dos lados. No conviene que el pueblo esté separado, no conviene que estén, y nunca va a funcionar cuando una parte del pueblo esté solamente concentrado en añadir y otros estén solamente concentrados en confesarle, en alabarle, etc. La cuestión funciona cuando Dios cohesiona las dos cosas, ¿ya? Y eso es algo que muy pocas veces se ha visto en los últimos tiempos, ¿sí? Dios nos permita llegar a hacer esto, ¿sí? A cohesionarnos, que Dios mismo nos cohesione de tal manera que haya hermanos, hermanas, que sean en los que Dios se manifieste a través de la añadidura de los que vengan más, y también Dios ocupe a hermanos, hermanas, a través de quienes sea confesado su nombre, ¿sí? Y esto es lo hermoso precisamente de esto. El acoplamiento, la asociación es precisamente o se da en virtud de ya, y en virtud de que uno cumple una cierta función o tiene una cierta vocación para aquello y el otro otra. Y se acopla y funciona bien en función de que los dos tienen como base allá, al Señor mismo, ¿sí? Ahora, esto se complementa más, como bien lo decía Gavita, y Dios mismo le ha guiado a hacer énfasis en esto del ser Javer, ¿vale? Porque vale la pena que expliquemos un poco más. De pronto, alguno de nosotros es socio de alguna compañía o es socio de alguien, de algo, es socio de algo, alguien, ¿no? Vale, para no poner en compromisos. ¿Qué significa ser socio? ¿Vale? Una sociedad, ¿vale? Una sociedad es Los un... casados son socios. Tú eres socio de la Exactamente. Jessie. Exacto, entonces, por ejemplo, nosotros con Jesse vamos a ser socios en el siguiente sentido, ya somos ante la ley aún, ¿no? Pero no, lo que quiero decir es, Ya vamos, son, ya son. ya somos, ya somos. Ok, falta de completar el paso, quiero decir, ¿no? 50-50. Lo que quiero decir es que una sociedad está conformada cuando una persona pone parte de sí en beneficio no del otro, sino en beneficio de algo en común. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una compañía, qué sé yo, una compañía de las que se constituyen en el mundo, de las que se constituyen para hacer negocios. Ya digan ustedes que si quieren poner una compañía que vende carros, ya. Entonces, digamos, yo solito no puedo mantener una compañía que vende carros. ¿Qué necesito? De más gente. Necesito de más gente que me ayude. Ya, entonces, ¿qué ponen los demás? Uno dirá, bueno, yo pongo la maquinaria, el otro dirá, yo pongo el local, ¿ya? El otro dirá, yo pongo la plata, el otro dirá, yo pongo la gente, el otro dirá, yo pongo no sé, las computadoras, el otro dirá, bueno, yo no tengo nada de eso, pero yo les ayudo con la publicidad. ¿Me explico? Todo eso, fíjense, eso es una sociedad, algo en lo que uno cede, ¿no es cierto? Uno cede en función no de los otros, sino de un objetivo en común. Eso es una sociedad. Eso es un socio. Por eso es que cuando alguien dice yo soy socio de X compañía, de X empresa, significa que ha dado de lo que la persona tiene para contribuir a un objetivo en común con otras personas. Por eso es que en hebreo se dice haber, ¿no? Que es asociarse, que básicamente es acoplarse, ceder en función de un bien común, ¿ya? Ceder en función de un bien común. Ceder en todo sentido, o sea, aportar, dar, ceder, dejar, dar, ¿vale? En función de un bien común. Y todo eso es lo que nosotros hemos hecho cuando venimos a formar parte de esto que se llama iglesia, pueblo de Israel, el pueblo escogido, etcétera, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho todos, lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Digamos, a poner en función de la iglesia, del objetivo en común, parte de lo que entre comillas, tenemos, parte de lo que el Señor nos ha dado. Si es nuestro tiempo, si es nuestras habilidades, nuestros talentos, etcétera. Todo eso lo damos en función de un objetivo mayor.
Y en ese sentido, lo que yo doy extra es lo que complementa al cuerpo, ¿vale? Y lo que hace que todo eso funcione, se cohesione bonito y no se estropee es precisamente la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que quería decir es, cuando pensemos en esto de las dos casas, no pensemos solamente en la cuestión étnica de los judíos y los gentiles, del judaísmo y el cristianismo. Está bien, pero hay otras cosas más en el fondo. En una misma iglesia, en una misma congregación, pueden haber y deberían haber estas dos casas, en el sentido de gente que se ocupe de una cosa y de otras, pero que cada una esté cohesionada con el objetivo en común, que es ya. Sí me hago entender. Entonces, fíjense, a eso vamos del tema de esto. Y lo que significa es que la gente, ¿por qué? Porque es que el pegamento, digamos, la cohesión, el acople, tiene que ser el Señor. Porque cada cual tiende a ir por su lado. Entonces, fíjense, y esto se ve mucho se ve en las congregaciones, lo hemos visto. Y es, por ejemplo, el que está al frente de la alabanza, ¿no es cierto? Intenta, pero hacer todo para alabanza y jala todos los recursos, incluso a veces para la alabanza, ¿no? Los que son maestros de niños, lo propio. Entonces, todos jalan para su lado. Y lo que habría que ver, en cambio, es decir, no. O sea, está bien que quieran lo mejor para su área, es correcto, pero hay que ver el bien común. Y a veces de eso es en donde se falla. Entonces, hay que ver el objetivo macro que es que la iglesia, la congregación marche bien y de ver qué se tiene. Que una vez más volvemos al tema de los recursos. ¿Qué se tiene? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué, en qué destaca? En todo lo demás. Entonces, ahí es donde entra el tema de la idea de cuerpo, donde lo que el uno hace mejor, pues se encarga de ello, y lo que el otro hace mejor también de aquello, y se va acoplando todo, ¿sí? Por eso es que en hebreo precisamente se llama Haber, y en hebreo moderno, vale la pena decirlo, la palabra Haber significa amigo, pero ya es en el sentido de amigo el actual, el que me llevo bien, mi pana, etcétera. Pero en el sentido original bíblico no es solamente amigo, es el socio, es aquella persona con el que comparto algo y con el que caminamos en un mismo objetivo. Eso es Javer, por eso es que el Señor nos llama a nosotros y a los discípulos, dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El Javer, el socio, sí sabe a dónde marcha la empresa. Por eso nosotros somos Javerim y Javerot, es decir, asociados, socios, porque el Señor nos hace partícipes de su empresa. Fíjense. Y ahí es cuando cada uno de nosotros vamos viendo en qué Dios nos va ocupando, en dónde comenzamos a poner nuestro granito de arena, como se suele decir. Ajá. Y él dice así, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, o sea, la gran empresa, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está la empresa grande. Exactamente. Entonces, la empresa es el cuerpo de Cristo, la edificación y todo el más. Y el asunto es que, por lo general, suele haber estos dos grupos de gente. Y lo bueno es que el Señor es lo suficientemente sabio y más que sabio para saber que en función de Él es que se cohesiona toda la cosa. Y ya les digo, tener un grupo, y de pronto quienes son jefes, quienes son o trabajan con grupos grandes, de pronto profesores, etcétera, sabrán lo difícil que es mantener cohesionado un grupo y que no se les divida, que no se hagan grupitos, ¿no? Ya me dirán de pronto las profesoras, ¿no? De pronto Jimmy y demás, que en los cursos se hacen grupos. Entonces está el grupo de los tal, de los que son más estudiosos, de los que son menos, de los que comparten ciertas características en común. Entonces la idea es que en la iglesia no haya esos grupitos, no haya esos así, los que son así, los que son asados, sino que lo que se intenta es que haya aptitudes, cualidades bien identificadas que sean puestas en función del objetivo común y que cohesionados a través del Señor comencemos a funcionar. ¿Sí? Y vale la pena también decir y tocar esto acá que dice, ¿no? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, la iglesia, sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste.
La iglesia es la empresa más grande de todos los tiempos y más importante en el mundo, y es la única que Dios le pone que sean uno. Pero el uno se construye cuando no hay intereses personales, cuando nadie jala para su propio lado, sino que todos remamos para el mismo sentido, para el mismo rumbo. Entonces vemos los unos para los otros y esto se hace en el amor del Señor. Por tanto, la iglesia es la única institución en donde el Señor dice que todos sean uno. Tenemos que luchar, trabajar para ser uno, para construir esa unidad que nos vino el Señor a enseñar y a dar, como dice Él, nosotros, Él poniendo así en esa parte, dice, así como tú, oh Padre, y yo, dice. Así que toditos sean uno, y esto es el trabajo grande que tenemos que hacer todo el pueblo de Dios, de nunca creernos uno más importante que el otro más sabio que el otro, o más inteligente que el otro, lo que sea, no, toditos somos iguales. En la iglesia es el único sitio donde se igualan todos los seres humanos y venimos a ser iguales, sin importar títulos, sin importar apellidos, sin importar capacidades económicas, ni ninguna cosa. Solo somos siervos del Señor. Somos su pueblo y debemos trabajar por eso. Así es. Entonces, fíjense, de eso trata esta porción. Y además hay una cosa, que detrás de todo esto, el objetivo último de todo esto es lo que hablábamos también fuera de cámara. Y era lo siguiente, todo esto tiene un objetivo que es una cosa, que es dar vida. Ese es el objetivo detrás de todo esto, dar vida. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando José y Judá estaban separados, el papá Jacob estaba a punto de morir, ya estaba ya desahuciado casi. Cuando escucha que su hijo vive, revive. Lo revive y dice, vamos, apúrense, que mi hijo vive. Entonces, la unión, la cohesión del pueblo trae vida, trae vida. Y es como, precisamente, es como cuando, otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de un engranaje, digan ustedes un motor, ¿vale? Pueden estar todas las piezas bien puestas y todo lo demás, pero si no hay eso que les ayude a fluir, que en este caso hay un aceite, por ejemplo, ¿no? Pues no funciona, se atasca, se daña. Entonces, el asunto es que aquí en el fondo lo que se procura, lo que procura el Señor es que se dé vida, que primero la gente tenga vida y después con eso se dé vida. Entonces, fijémonos, es hermoso que la unión entre Judá y José, la consecuencia de eso es dar vida. Entonces, una vez más, solamente José no puede a cumplir con ese propósito y solamente Judá tampoco. La unión de los dos hace que el pueblo en sí tenga vida, viva. Y todo eso obviamente está de fondo el tema de la obra interna del Señor, que es lo que cohesiona esas dos cosas. Entonces, fíjense, esto es la parashá de la vida, básicamente. Porque aquí he revivido en la parashá, ¿se acuerdan que hace un par de años creo que veíamos esto? Que esto es como la parashá de la resurrección. Porque básicamente aquí para Jacob, su hijo revive. Y Jacob mismo termina reviviendo. Y termina cobrando vida de nuevo el tema, o sea, el concepto de iglesia, de pueblo como tal, de estar completos. ¿Ya? Y eso es el asunto. No podemos tampoco, y es algo que nos debe ir quedando un poco más de aquí en nuestras mentes, en nuestra cabeza, el tema de estar completos, Sabiendo cuántos somos, no podemos estar tranquilos sabiendo que alguien nos falta, ¿ya? Ese es el asunto. Sabiendo cuántos somos, no podemos estar tranquilos sabiendo que alguien nos falta. Y eso, ya lo habíamos estudiado algo al respecto, cuando estudiábamos el asunto, la parábola de la oveja perdida. Sabiendo cuántas somos, cuántos son, ¿no es cierto? No podemos quedarnos tranquilos sabiendo que alguien nos falta. Lo que implica, a su vez, conocernos cuántos somos, porque a veces no se sabe ni cuántos somos. Entonces, el asunto, y esto también nos cae de perlas, digamos, a nosotros mismos, es hacer un ejercicio de introspección, ¿no? Saber cuántos somos, cómo somos, y saber que juntos es que se puede hacer mucho más de lo que podríamos hacer cada cual por nuestra cuenta.
¿Sí? Todos son importantes y necesarios. Todos somos importantes y necesarios. Así es. Marlenita o Nico, estaban levantando la mano, por favor. Shalom, hermanos. Bueno, yo solo quería, Josuecito, dar un comentario con respecto a lo que tú estabas proyectando, que de verdad ha sido muy, muy explicativo. Y yo lo único que podía ver es el milagro que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Primero de hacernos ver nuestra maldad y luego de poder ser injertados, ¿no? En la simiente verdadera que es Él mismo. Entonces, cuando uno se pone a ver incluso en la Biblia y ver que Judá tal vez descendió hasta lo más vil, se podría decir, entre comillas, con sus acciones, Dios, por la misericordia de Él y la gracia a la que todos hemos sido llamados, permitió que Él interceda, ¿no? Por su pueblo, por su familia. Entonces, es ver ese milagro que nos cambia, ¿no? Que nos hace sus hijos, su pueblo, ¿no? Entonces, y lo que tú decías de lo importante que es para dar vida, ¿no? Entonces, decía muchas veces, a veces como pueblo, nos sentimos que no damos el fruto que el Señor dice que demos. Y es tal vez porque no hemos confesado nuestro pecado, lo que hemos hecho mal, ¿no? Que solo Él sabe. Entonces decía, qué importante es poder entender y podernos acercarnos hasta su trono y hacer ver esa maldad, ¿no? Entonces, que Él nos limpie y Él nos haga uno solo en Él para gloria de su nombre, ¿no? Entonces, eso para mí fue bastante revelador y también les animo, ¿no? Que sea eso. Gracias, Josuecito. Amén. A ti, Nico, muchísimas gracias. Y precisamente a eso va. Una vez que el Señor nos da acoplado, lo que toca es el siguiente paso, digamos, no es solo, más bien dicho, el objetivo no es solamente unirse, ¿no? Encontrar algo que nos una, que en este caso es el Señor, ¿no? El siguiente paso es perfeccionar esa unión, que aquí, por ejemplo, es lo que dice en la Haftará, fíjense. Una vez que ya les une, en el versículo 23 dice, no, ni se contaminarán más. Entonces, fíjense, y quita tres cosas. Fíjense ustedes. Quita los gilulim, ¿no es cierto? Los shikutzim y todos los peshaim. Y hablé en otro idioma, ¿no es cierto? ¿Qué quita? Los gilulim son, traducen en nuestra Biblia ídolos, pero en realidad son, o se entiende que eran como unas, más bien dicho, hay dos interpretaciones a través de esto, ¿sí? Gilulim viene del verbo galal, que es precisamente enrollar. Y el verbo galal es enrollar. Por alguna referencia incluso significa revelar, como cuando alguien enrolla una tela y queda al descubierto lo que estaba debajo. ¿Ya? Significa eso, pero en términos generales significa enrollar. De hecho, Gilgal, ustedes se acuerdan Gilgal, ¿ya? Es puesto a propósito del verbo galal, ¿no? De donde viene esta palabra. Porque ahí en Josué mismo se explica, porque dice, porque hasta aquí he revelado el oprobio de Egipto sobre ustedes. En todo caso, Gilulim aquí, ¿por qué le traducen como ídolos? ¿Por qué? Porque según se decía, eran algunas cosas, algunos decían que eran como como espirales, digamos, o tótems, digan ustedes, como en forma de espirales, decían algunos, y otros le veían desde el tipo de vista espiritual, en el sentido de que los ídolos, sea el que sea y sea la forma que sea, de alguna manera les envuelve a la gente, y les tiene como ahí entorpecidos, les tiene envueltos, les envuelve, ¿ya? Otros, incluso de alguna otra manera un poco más sarcástica, digamos, decía que se les llamaba girolim porque les asemejaban al excremento, que tiene forma de espiral. En todo caso, el asunto es que es eso, es algo que no es propio, sea que se trate de un tótem, sea que se trate de algo espiritual, de lo que envuelve, etcétera, o sea, de algo como el excremento. El asunto es que el Señor lo iba a limpiar de todo eso, ¿vale? Eso es el gilulim, ¿ok? Segundo, lo que dice de sus shikutzim, ¿vale? Shikuts básicamente le traducen como abominaciones acá, ¿no? Sus abominaciones. Pero shikuts resulta que sí, es algo más que nada apestoso, de todas sus porquerías, por así decirlo. Sus porquerías. Y que tiene que ver mucho, los shikuts tiene que ver con la vida, fíjense que incluso hasta alimenticia, ¿vale? Tiene que ver mucho con el modus vivendi, digamos así, con cómo se desarrolla la vida, es decir, el conjunto de prácticas que pueden terminar siendo desagradables, cochinas, sucias, ¿sí? Y eso puede ser de todo.
puede ser desde la comida para adelante. Eso básicamente es Shikutsim. Muchas gracias, Gavita. Ahí está el versículo 23, ¿no? Se no se, inhabilitarán otra vez con los Gilulim, ¿no es cierto? Ya lo vimos, ¿no? Los Shikutsim, ¿vale? Y después dice con ninguna de las rebeliones de ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay un trío, aquí hay una triada, por así decirlo, de cosas que el Señor limpia una vez que ha creado el acople. Entonces hay que quitar los Gilulim, hay que quitar los Shikutzim y hay que quitar los Peshaim, las rebeliones. ¿Sí? Que básicamente las rebeliones son todo aquello que uno se aferra a seguir pecando, en pocas palabras. ¿Sí? La rebelión es eso a lo que uno se aferra y no quiere soltar de seguir pecando. Ya, a pesar de que le dice, pero ve, es pecado, vea, y se aferra y sigue y dale. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor nos, digamos, limpia una vez que hace el acople de un pueblo. Quita los Gilulim, quita los Shikutzim y quita los Peshaim. Es decir, quita estas cosas que envuelven, estas cosas asquerosas, las porquerías, y quita las rebeliones. ¿Ya? Y fíjense, eso implica, ojo, eso implica que si el pueblo está separado, si el pueblo está dividido, implica que se genere el ambiente propicio para que estas cosas se proliferen, ingresen. Y tiempo nos faltaría para hablar de ejemplos al respecto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si el pueblo de Dios sobre todo, está desunido, está separado, está José por un lado y Judá por otro lado, en el sentido de que los que añaden y los que alaban, no están separados, es el ambiente propicio para que en alguna de estas dos se meta Gilulim, Shikutzim o Peshaim. Es decir, para que se metan estos envoltorios, por así decirlo, estas porquerías y las rebeliones. Y esto se soluciona precisamente cuando Dios mismo los vuelve a unir. ¿Vale? Y por eso es que es muy simpático, y a propósito de la sazón que Dios me está haciendo vivir, el tema del matrimonio, porque es igual. Cuando dos personas se casan, viene cada uno, no con específicamente estas cosas, pero viene con algunos defectos, que uno no se da cuenta hasta que vive con otra persona. ¿No? Uno no se da cuenta de las cosas que uno, de las torpezas, digamos así, de las cosas que uno hace, hasta que uno vive con otro y sutilmente le hace notar, ¿no? Entonces, fíjense, eso también es del asunto. Y ya les digo, el acoplarse, el unirse, el vivir en sociedad es muy beneficioso. Es muy beneficioso. Y cuánto más es beneficioso cuando el Señor está de por medio, ¿no? Que como habíamos visto aquí a través nada más del estudio de los nombres, habíamos visto que el acople era ya. Pero si le queremos poner otro nombre a ese acople, es lo que dice el versículo 24. David será el rey. Que aquí, como veíamos, es una curiosidad nada más del idioma hebreo, porque aquí, avísenme si de pronto se ve, ¿ya? Voy a tratar de escribir aquí arribita, ¿ya? David se escribe con 3 letras. Dalet, Vav y Dalet, ¿vale? Se escribe así, David. Por eso es que el hermano Eric le pone DVD, ¿no es cierto? Entonces, esta sería una D, esta sería la V, y esta sería la otra D, ¿ok? Entonces sería DVD. Ahora, resulta que el nombre David se escribe así. Creo que es con Kamatz, y una Hirik, David, con un puntito aquí. ¿Sí? Si yo a estas letras, es un punto esto, ¿ok? Si yo leo esto, no le muevas, Gavita, porfis. Gracias. Entonces, si yo a esto le leo así, si yo le leo estas 4 letras, DVD, y le pongo la A, ¿no es cierto? Y le pongo la I, yo leo David, ¿cierto? Pero si yo a estas mismas letras no les pongo esto, sino solamente pongo un puntito aquí arriba, ¿no es cierto? Se lee Dod. ¿Ya? Se lee Dod. Y Dod significa amado. De ahí ustedes de pronto han escuchado muchas canciones que son de estas de Anili Dodi Bedodi Li, ¿no? Que hay muchas canciones con esta frase. ¿Qué es lo de Cantares? Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Dod es el amado, de ahí viene. Entonces David es la fonética o más dicho, David viene de esta raíz que significa amar. Dod, ¿vale? Entonces por eso es que aquí el traductor dijo, y se encontró con este, digamos, el que estaba poniendo los signos de estos, ¿no es cierto?
vio esto y dijo, ¿cómo va a ser? No, al ser David, porque está hablando de la unión del pueblo y además que David es el que unificó las 12 tribus. Entonces es muy simbólico. Por eso es que les ponen mi siervo David, porque es el que unificó las 12 tribus, porque si no, hasta el tiempo de Saúl no se unificaba. Acuérdense que precisamente David reinó en Hebrón un buen tiempo y Saúl en otro lado, ya por 7 años y después 33 de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Porque el pueblo no estaba unido. Cuando entra David y sube al trono David, se une todo el pueblo y todas las tribus dicen, sí, y David, tú serás nuestro rey y demás, y se hace toda la ceremonia. Entonces, fíjense, hay mucho detrás de esto, no solo por decir el amado y ya saber que es del Señor Jesús, saber que es del Señor Yehoshua, sino también saber que a través de David está la figura, como bien lo decía Gavita, del rey unificador del pueblo, que venía precisamente, David viene a partir de un periodo de división que tuvo con Saúl, exacto. Entonces, fíjense, se puede entender de las dos cosas y tiene un montón de riqueza. Dicho de otra manera, una vez que el Señor encuentra el acople, ¿no es cierto? Les unifica, les unifica, el que acopla, el que hace que eso funcione es David, es el Dov, es el amado. Es otra cosa que es del propio Señor Jesucristo. Y la consecuencia de eso, ¿qué significa? Que andarán en los mishpatim y vigilarán los Sukkot y demás. Fíjense, ese es el asunto del pueblo, ¿ya? Entonces, el concepto es, cuando el pueblo está dividido, está presto o digamos, den por seguro que viene con un montón de cosas malas. Cuando el Señor les une, se evidencian estas cosas y el Señor se encarga de limpiarlas. Y el mecanismo para que ahora ese nuevo acople funcione es él mismo a través de su obra de amor, de David. Y el resultado de eso es que ahora todo ese nuevo acople comienza a trabajar como debe, en Mishpatim, en Hukim, en Mitzvot y todo lo demás. Fíjense, ¿ya? Entonces, esta es otra forma un poco más, digamos, más madura, creo yo, de poder entender esto de las dos casas, superando, digamos, yendo un poco más allá del tema de étnico, ¿no? De judíos, cristianos y todo lo demás. Es el tema de verle a la iglesia como un cuerpo, como un organismo vivo, por así decirlo. Que tiene estas cosas, que tiene estas particularidades y que hay que ahora en nuestro tiempo saber identificarlas, ¿sí? Y que una vez que uno lo pone en marcha, pues ya, lo demás funciona, digamos, y como suelen decir, ¿no? Lo demás ya es carpintería, ¿no? O sea, lo demás ya fluye, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? De esto va esta Haftará, de la unión, de la unidad y de saber manejar las diferencias también a la vez, ¿no? Que es otro capítulo aparte. Digamos, el tema también ahí está en manejar las diferencias, sin saber santificarse, y que además el propósito, el objetivo de todo eso es que el Señor nos santifique. Así que si podemos cerrar con alguna frase, la unidad del pueblo conlleva o implica o termina en la santificación del pueblo. Es decir, que un pueblo desunido no es santo o completamente santo. Un pueblo bien articulado, bien cohesionado en el Señor, es un pueblo santo. Si no se cumple con eso, pues posiblemente no del todo. ¿Sí? ¿Qué tal? Por eso también hace pensar, ¿no? Ahora es necesario de un volver al camino antiguo, la senda antigua, un volver a lo que dice la palabra, porque ciertamente hemos tenido muchas reuniones entre pastores de diferentes denominaciones y qué complicado es unir al pueblo. En el año 1970, se dio un movimiento grande acá en el Ecuador y aquí fundamentalmente en Quito que se llamaba Vamos hacia la unidad, vamos hacia la unidad. Y se luchó tanto, se hizo hasta un coro para tenerlo como lema de Vamos hacia la unidad, pero después terminó resquebrajándose todo. Y entonces un día nos cuestionábamos y decíamos, ¿y cómo es que vamos a estar en el cielo? Si aquí no podemos estar juntos, todo, tanta denominación, tanta iglesia y una mejor que otra, ¿cómo vamos a estar en el cielo? Y era uno de los cuestionamientos que teníamos en ese tiempo, y que eso pensábamos que algún rato se va a solucionar, a superar, no ha sido posible, y hasta ahora seguimos igual. Pero es la lucha que debemos tener en manada pequeña, ¿no? En forjar esa unidad en el pueblo de Dios, forjar esa unidad, el sueño del Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, que todos sean uno,
que todos seamos uno, y orar los unos por los otros, ayudarnos, vernos como parte del otro. Un solo cuerpo. Y si somos un solo cuerpo, no puede haber miembros que anden sueltos por un lado, otro lado. Entonces, esta unicidad del cuerpo de Cristo tiene que ser trabajada. Ya el Señor hizo lo que tiene que hacer y nos corresponde a nosotros continuar en ese trabajo. Sí. Así es. Amén. Entonces, ahí para que veamos, entonces todo esto nos ha llevado a algunas cosas bastante prácticas, digamos. Incluso esto se puede llevar a cualquier ámbito, digamos, ámbitos de familia, etcétera, ¿sí? Y sirve de mucho, sirve de mucho. Hermana Lolita. Bueno, primero que todo, hermano Josucito, hermana Gavita, creo que ha sido un tema muy, muy edificante y aunque si ustedes nos habrían visto de este lado, hemos tenido muchas interrupciones, familia visitando, amigos y todo, pero cada uno creo que se ha llevado un pedacito de la enseñanza y yo sé que Dios tiene propósitos detrás de todas estas cosas. Pero lo más lindo de esto es que, no sé, yo al menos tengo el sentir, no sé, creo que también Jimenita y mi esposo, que estamos también juntos, es que Dios quiere hacer cosas nuevas. Yo sé que estamos terminando, yo les digo a todos los que ahorita han venido y nos desean un feliz año, digo un feliz año gregoriano, y bueno, y todos se llevan en la mente el año gregoriano. Y están viendo la diferencia. Entonces, yo creo que sí, estamos terminando de todas maneras en nuestro medio, este es un fin de año, pero también quisiera creer que es un fin de muchas otras cosas que hemos venido viviendo hasta aquí. Y qué bueno sellar este año con esto en mente, que somos uno. Y yo creo que es una responsabilidad una responsabilidad personal, porque cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que limar, que eliminar de nuestras vidas para poder llegar a ser esa unidad. No me acuerdo las dos palabras que usted dijo, son nuevas para mí, pero eliminar esos dos términos de nuestras vidas. Que sea Dios mismo limándonos en este tiempo. Yo creo que tenemos unas horas o un tiempo, bueno, toda la vida en realidad para limarnos, pero que podamos realmente tener esa mente y que quizás hemos tenido que esperar hasta acá para que Dios vaya arreglando muchos temas en nuestro maravilloso grupo. Está poniendo en orden las piezas y yo creo que es tiempo de empezar con nuevas ideas, con mentes limpias, con corazones también limpios y poder realmente tener eso que Dios anhela, que lo vemos tan lejos, ¿no? Que lo vemos tan lejos, como bien dijo mi hermano Manuelito, aún en las iglesias hay disoluciones y justo lo que mentaban de los ministerios que cada uno quiere llevarse la gloria, que el ministerio de acá, que el grupo de acá, que los ujieres, que los de música, que los de escuelas y todo, que cada uno quiere llevarse la gloria, cuando realmente tenemos que mirar el bien de la comunidad, del grupo, que es lo que realmente se logró al final de este estudio con la unión de José y sus hermanos, y agradando al Padre en forma de vida. Eso. Amén. Amén. Y yo creo que con esas palabras podemos terminar. Sí. Bendito Dios. Vale. A menos que tengamos alguna otra pregunta, comentario. Sí. De pronto por ahí algún otro comentario antes de cerrar. Si no, creo que con las palabras de la hermana Lolita hemos terminado y nos ha enseñado mucho por hoy. Amén.